hablaremos lo que es percusión del tórax. Para la percusión del tórax, primeramente, el tórax debe estar completamente descubierto. Y la percusión del tórax nos permite estimar la cantidad relativa de aire o sustancias sólidas dentro del pulmón y determinar los límites del mismo. La percusión debe realizarse en la pared posterior, anterior y lateral del tórax. Esta percusión se debe iniciar en la cara posterior del tórax. El paciente debe estar sentado, de preferencia sentado, ¿no?, apoyado al espaldar de una silla. Siempre se debe realizar la percusión de arriba hacia abajo. Se percute separadamente cada hemitórax, primera etapa, y la segunda etapa comparativa simétricamente en varias regiones. El examinador debe colocarse por detrás del paciente y a la izquierda, mientras la percusión de tórax anterior, el paciente puede estar de cúbito dorsal o sentado. Para el examen de la pared lateral del tórax, el paciente levantará uno de los brazos, colocará esta mano en la cabeza. Digamos, si percuto el lado derecho, entonces esa mano debe estar colocado en la cabeza. Técnicas de exploración. La técnica se debe percutir al paciente en posición sentado de pie, percutiendo en forma descendente de vértice del pulmón hacia la base, ¿no?, comparando siempre los puntos simétricos en ambos hemitórax. La percusión mediata, dígito-digital, consiste, ¿no?, en una serie de golpes que deben ser rítmicos, regulares, con la misma intensidad. Esta percusión consiste en apoyar con leve presión en cada espacio intercostal las dos últimas falanges del dedo medio de la mano izquierda. Luego se debe percutir con el dedo medio de la mano derecha. La percusión debe ser realizada suavemente, apenas 2 o 3 golpes rápidas, firmes, sobre la segunda falange o en la articulación interfalángica distal, con retirada instantánea del dedo y no apagar el sonido. La mano que percute debe describir un arco centrado a la muñeca y el antebrazo debe permanecer inmóvil. En la percusión se encuentran diferentes sonidos que varían con la cantidad de aire que tiene este órgano, o sea, el pulmón. Estos sonidos son los siguientes. Tenemos sonido claro, sonido submate, mate, hipersonoridad y timpanismo, ¿no? Entonces, es lo que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, son, digamos, zonas alveolares normalmente aireados, sonido claro pulmonar. B, zonas alveolares aireados, parcialmente inflamados o condensados quiere decir donde hay neumonía, o engrosamiento pleural, sonido es submate. Y zonas totalmente desprovistos de aire, donde no hay aire, es sonido mate, como estaría percutiéndome el músculo del deltoides. Y de zonas alveolares de aire atrapado, hiperinflados, es el timpanismo, como en casos de neumotórax, el aire que se atrapó ahí, ¿no es cierto? Entonces, estos son los estos. Ahora hablaríamos de los sonidos normales encontrados en el tórax. En la cara posterior del tórax, ¿no?, en la cara posterior del tórax se encuentra en el ápice sonido es claro. En la región iliar, a la altura de la escápula, masas musculares, sonido es submate. Estamos hablando de lo normal de cualquiera de nosotros, ¿ya? Y en la base, ya abajo, el sonido es claro, la cuestión, ¿cierto? Entonces, es lo que encontramos, la cuestión. Ahora hablaríamos, aquí hemos visto la cara posterior del tórax, en la cara posterior del tórax. Entonces, ¿no?, normalmente se encuentra en la pistolo. Ahora hablaríamos de la cara anterior del tórax. Normalmente también el sonido cambia por la presencia de los órganos que no tienen aire, como el hígado y el corazón.
Si hablamos de diminutas derecho, para eso de preferencia el paciente debe estar de cúbito dorsal. Se percute el sonido claro desde hasta quinto espacio interval. Y a partir de ahí se percute sonate por la presencia de la masa hepática. Mientras en el hemitórax izquierdo, también el paciente está de cúbito dorsal, de preferencia, desde el ápice hasta el tercer espacio intercostal se percute sonido claro. A partir de ahí, matidez relativa, donde el corazón está cubierto por el pulmón, bajando más abajo a nivel del espacio semilunar de Traube, corresponde a la cámara gástrica. Esta zona, percutimos sonido timpánico. Luego hablaríamos sonidos alterados encontrados en el tórax. Las modificaciones encontradas son los siguientes. ¿Ya? Hablaríamos de la hipersonoridad pulmonar. Hipersonoridad pulmonar. Indica aumento de aire en los alvéolos pulmonares. La percusión está más clara, más intensos, más grave y duración más larga que ocurre como en caso de enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar atrapa el aire, ¿no es cierto? También asma bronquial, ¿no? Y no debe confundirse con el timpanismo. La referencia de hipersonoridad que se nota en áreas situadas alrededor de condensación, o sea, alrededor de la neumonía o por encima del rame pleural, entonces habrá hipersonoridad, ¿no es cierto? 2. Sonido timpánico. Indica acumulación de aire en la cavidad pleural, como en caso de neumotórax. Es un sonido de intensidad alta, es alta, aguda, con una resonancia exagerada. Este sonido es semejante cuando uno percute en la víscera hueca, o es víscera hueca en el intestino atrapa pues, aire, o tambor. Matidez y su matidez traduce una disminución o desaparición de sonoridad pulmonar o indica disminución o falta de aire en el interior de los alvéolos pulmonares. Esto ocurre en las condiciones en las cuales hay disminución de la relación de aire por tejido, derrame pleural libre o derrame pleural septado o tabicado, neumonía, atelectasia, ¿no? Las causas ligadas a la pared torácica, como obesidad, masas musculares hipertrofiadas, edema pared torácica, reducen nitidez de sonidos normales, haciendo que ellos se tornen sonido submate o mate. Entonces, esto es en cuanto a la percusión. Ahora hablaríamos de la auscultación. También en la auscultación, primeramente, el tórax tiene que estar descubierto. Todo tenemos que sacarlo, ¿no es cierto? Antes de realizar auscultación pulmonar, es importante auscultar repetidas veces a sujetos con pulmones sanos para que sea más fácil de identificar ruidos normales y mucho más fácil identificar ruidos anormales o patológicos. Entonces, es la mejor manera de aprender o familiarizarse. Mejor ausculten personas normales para identificar y luego recién los patológicos. La auscultación es el método semiológico funcional de los pulmones que debe ser realizado en ambiente silencioso, ¿no? Y exige una gran concentración por parte del examinador. Técnicas de exploración. El paciente debe estar sentado realizando movimientos respiratorios de mediana amplitud, lentos, con boca entreabierta, y algunas veces es necesario enseñar a respirar. Ojo, siempre al auscultar al paciente, previamente encamado, se debe pedir a toser. Primeramente le invitas a toser. Y algunas veces, antes de iniciar esta fase del examen, a fin de movilizar secreciones acumuladas durante el decúbito. Cuando el paciente está imposibilitado, o que cuando el paciente está con la imposibilidad de sentarse, se hace el examen de cúbito dorsal o lateral. Hay pacientes que están en coma grave, ya no puede ser siéntese, nada, ¿no? Entonces, lo inclinas a un lado, lo auscultas al otro lado, es el esto, ¿no?
El receptor del diafragma de nuestro estetoscopio se debe colocar sobre el tórax con una cierta presión. La no adaptación correcta del diafragma del estetoscopio a la superficie torácica puede originar ruidos ficticios. Si el diafragma del estetoscopio no está bien colocada sobre la piel del paciente, pueden ser producidos ruidos anómalos que pueden simular con frontal o es. También es muy importante la buena adaptación de las piezas auriculares del estetoscopio. Nosotros tenemos que adaptarlo bien a nuestro conducto auditivo, ¿no? Y la perfección en relación a los conductos auditivos externos del examinador. Se debe auscultar la escala anterior, posterior, lateral del tórax, bien como las fosas supraaviculares para ver los ápices pulmonares, ¿no? La rotación se realiza de arriba a abajo siempre, desde el vértice hacia las bases pulmonares, comparando simétricamente los hallazgos auscultos. Recordar, hay pacientes que tienen vellos, ¿no es cierto? Que los pelos y piezas de vestido pueden simular ruidos normales. Si los pelos dificultan el examen, pueden ser o untados vaselina, ¿no es cierto? Las crepitaciones de enfisema, puede haber enfisema subcutáneo, que enfisema subcutáneo está aire debajo del tejido celular, ¿cierto? En algunas patologías. Las crepitaciones del enfisema subcutáneo son perfectamente percibidos cuando se mueve o se aumenta la presión del diafragma del estetoscopio. Algunas veces es necesario solicitar a toser al paciente, primero. Después de hacer toser, hacer respirar más profundamente, con más fuerza, lo que puede facilitar la distinción de ruidos respiratorios anormales. Estas maniobras, inspiración profunda o hacer toser, no deben ser realizados en pacientes con dolor torácico intenso. Disney acentuada también es pacientes, no. También pacientes que están con hemoptisis, pues puede agravar los síntomas, ¿no? Entonces, ahora hablaremos lo que es, digamos, los ruidos respiratorios normales. Es inclusive sería uno la opción, no. Uno sería no A, uno. En eso hablaríamos a murmullo vesicular. ¿Qué es murmullo vesicular? Ese es el normal que cualquiera de nosotros lo tenemos y buscamos en cualquier paciente murmullo vesicular. Normalmente se ausculta el ruido respiratorio normal o murmullo vesicular. Es un ruido fisiológico originado por la vibración de aire en el aparato respiratorio y puesto alternadamente en movimiento por la inspiración y la expiración. Se define este murmullo vesicular o resulta del pasaje de aire de los bronquios finos a los sacos alveolares o viceversa. Su onomatopea es semejante que se produce aspirando suavemente con labios dispuestos como para pronunciar la letra F de la acción, ¿no? Entonces, ese es el murmullo vesicular, lo normal. El murmullo vesicular es un ruido suave y característico. Se escucha durante la inspiración y en el inicio de la expiración en todo el tórax. El murmullo vesicular tiene su máxima intensidad en las bases pulmonares, en la cara anterosuperior del tórax, en regiones infraescapulares, pero en zonas que están normalmente disminuidas o ausentes, el murmullo vesicular son en la región precordial, en zona hepática, proyección del hígado, espacios semilunares de Traube, regiones de acúmulo de grasa, mamas y sobre todo en los huesos y masas musculares hipertrofiados, ¿no? Ahora hablaríamos alteraciones del murmullo vesicular. ¿En qué casos está alterado este murmullo vesicular? Está alterado en cuando hay disminución difusa. Disminución difusa de murmullos vesiculares en enfisema pulmonar en la obesidad del paciente. Disminución localizada, ¿no? Un lugar nomás, donde hay neumonía, atelectasia pulmonar, derrame pleural, neumotórax. Aumento localizado, ¿dónde está aumentado? Generalmente encontrado en áreas de hiperventilación que tengan que suplir ventilación, disminución en otras zonas, ¿no?
Aumento difuso, generalmente normal en los niños y en estados de hiperventilación. Murmullo vesicular prolongado en expiración, síndrome de obstrucción bronquial en EPOG. Luego daríamos B, respiración bronquial, también es normal todavía, ¿no? Es un ruido intenso de tonalidad más alta que el murmullo vesicular. Normalmente se escucha sobre la laringe, la tráquea, o sonido laringotraqueal, que consiste en pasaje de aire de conductos estrechos a más amplios, o sea, de glotes a laringe, tráquea y bronquios. C, hablaríamos relación inspiración y expiración. Perdón, un ratito. ¿Aló? Un ratito, mira. No sé. No, mira, tú sabes, mira, yo soy un poco modesto, o soy más delicado aquí. No, no. Bueno, ya nos veremos, ¿ah? Ya. Entonces, aquí la relación expiración, normalmente esta relación en tiempo de duración es de 5 por 2, que puede estar invertido en las enfermedades acompañadas por espasmo bronquial difuso, como enfisema pulmonar y asma bronquial, aumento de la fase de expiración. Ruidos respiratorios anormales, que son los patológicos. Dentro de estos tenemos los soplos, que son de origen pulmonar. Son soplo tubárico, cavitario, anfórico, pleurítico, ¿no? Luego, después de esto, tenemos estertores. ¿Qué son los estertores?
Son ruidos anormales que se superponen a ruidos respiratorios normales, audibles en la inspiración y expiración. La técnica de auscultación se realiza auscultando al paciente primero con respiración normal, luego solicitar al paciente que respire más profundamente, por último, haciéndolo toser, inclusive puede hacerlo. Clasificación de los estertores. Los estertores se clasifican en lo siguiente. 1. Estertores secos. Dentro de estos estertores secos están roncos y sibilancias. 2. Estertores húmedos. Dentro de eso están estertores crepitantes, también estertores finos y estertores subcrepitantes o estertores gruesos. Clasificación de los estertores según el tiempo en que se producen. Tenemos a inspiratorios, estertores crepitantes o finos, expiratorios, las sibilancias, y mixtos pueden estar los dos, inspiratorios y expiratorios, ¿no? Estertores secos. En estertores secos, ¿qué son estertores secos? Son producidos a nivel bronquial por obstrucción parcial de su luz bronquial por la presencia de secreciones adheridas y densas que se dividen entonces en los roncos y sibilancias. ¿Qué son los roncos? Son constituidos por sonidos graves, por tanto, de baja frecuencia, se producen en los gruesos bronquios o bronquios de mayor calibre, ¿no? Pueden presentarse en inspiración y expiración o en ambas fases respiratorias. Los roncos se originan en las vibraciones de las paredes bronquiales y de contenido gaseoso cuando hay estrechamiento de estos, sea por espasmo o por edema de la pared o presencia de secreciones adheridas a ella, ¿no? Su onomatopea es como un ronquido de un sujeto cuando duerme, que son modificables con la tos, o sea, puede desaparecer con la tos. Se presenta en casos de bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronconeumonía, en las bronquiectasias, etc. Luego hablaremos de las sibilancias, ¿no? Las sibilancias. Las sibilancias se producen por sonidos agudos de alta frecuencia, se originan en los bronquios de pequeño calibre, ojo, en los bronquiolos, presentes en una o fases respiratorias, pero generalmente están más intensos en expiración. Ojo, cuando las vías aéreas se obstruyen, más diseminados en todo el tórax que se escucha, cuando son provocados por la enfermedad que comprometen todo el árbol bronquial, como ocurre en asma bronquial, es el típico, bronquitis, en ocasiones en caso de asma cardíaco, en ataques asmáticos, pueden ser audibles sin requerir estetoscopio, no es modificable con la tos, o sea, al hacer toser al paciente no desaparece. Su onomatopea es silbido o similar al piar de las aves, en cuyo caso también conocen como piantes. Cuando ocurren las sibilancias localizados en una determinada región, indican presencia de una obstrucción por neoplasia o cuerpo extraño. Luego hablaremos del estridor. Estridor. Modalidad de ronquido intenso, perceptible a distancia, presente en caso de obstrucción de vías respiratorias altas, laringe, tracto, bronquios gruesos. Luego hablaríamos de los estertores húmedos. Estos estertores húmedos son producidos por cambios bruscos de aire a nivel bronquial y alvéolos pulmonares. Se dividen en estertores crepitantes y estertores subcrepitantes. Estos estertores crepitantes o estertores finos también lo llaman, son ruidos finos homogéneos, se originan, ojo, en los alvéolos pulmonares. Se oyen casi siempre al final de la inspiración. Es producido por despegamiento de la pared de los sacos alveolares adosados entre sí, por transudación o exudación intraalveolar, ¿no? El líquido que ingresa, como en caso de neumonía, ¿no? No se modifican con la tos. Lo hace toser, sigue la acción.
Son audibles principalmente en zonas pulmonares influenciadas por la fuerza de la gravedad, ojo, en bases pulmonares, más su onomatopea es como frotar un mechón de cabello cerca del pabellón auditiva o bien arrojar sal fina sobre las brasas. Está presente en neumonía, en edema agudo de pulmón, en congestión pulmonar en caso de insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca global, en fibrosis pulmonar. También cuando hay una hipervolemia, lo hidratas más de la cuenta, puedes escuchar. Aquí en nuestro medio, en pacientes que tienen, digamos, poligluria, también existe la acción, ¿no? Luego hablaríamos de estertores subcrepitantes o estertores gruesos. Se deben a la presencia de secreciones en los bronquiolos terminales y suele subdividirse según sean sus características acústicas. En estertores pequeños, medianos y grandes burbujas. Se asemeja en efecto al burbujeo de agua gaseosa. Se escucha durante toda la respiración y se fija con la tos desaparece. Está presente en caso de bronconeumonía, bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronquiectasia y tuberculosis pulmonar. Para terminar, hablaríamos de los frotes pleurales. La pleura es una membrana serosa con movimientos respiratorios constantes. Normalmente se deslizan entre la pleura parietal y visceral en forma silenciosa, pero cuando existe un proceso inflamatorio exudado urinoso, pleuritis, ya sea de etiología viral, bacteriana, etc., se produce frotamiento de las dos hojas pleurales que estos se despulen. Su onomatopea parece al ruido de frotar cuero nuevo o frotar madera seca. Sucede más común de frote pleural en las regiones axilares inferiores, donde los pulmones realizan movimientos más amplios. Se ausculta en los dos tiempos respiratorios, no son modificables con la tos, o sea, lo has toser, persiste la opción. Puede exacerbarse el dolor al comprimir con el estetoscopio en el área de la auscultación. Entonces es el más típico que nos llama la atención. Bueno, hasta aquí lo hacemos recordarles y no sé, a la próxima clase algunas cosas, exámenes complementarios o algunos síndromes y para entrar ya a nuestra patología pulmonar. ¿Alguna pregunta, por favor?